La noche del 24 de agosto del año 410 no se olvidaría en Roma. Ese día los visigodos entran en la ciudad y la arrasan durante 3 días. Dicen las crónicas cristianas que respetaron los santos lugares. Ese día la historia nos enseña que incluso ese gigante que parece tener unos pies de plomo también puede caer. Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y qué felicidad me da verte una vez más con nosotros. Te estoy viendo conduciendo al trabajo, a ti te estoy viendo caminando por el campo, a ti te estoy viendo en el gimnasio, o estoy viendo a vosotros en familia escuchando este episodio del podcast. Y eso me da una alegría inmensa. Vamos a viajar al pasado, vamos a vivir alguna aventura, vamos también a aprender alguna lección que nos ayude a comprender este complejísimo presente. Pero sobre todo lo que quiero es que pasemos un buen rato en familia. Este episodio va a complementar ese proyecto de enseñar historia a través de videojuegos. Así que si alguno os gustan los videojuegos, pásate por ese canal mío de YouTube que se llama Cronista Gamer. Te dejo el enlace en las notas del programa. Efectivamente, los visigodos son los primeros en saquear Roma en el año 410. Ellos podrán ser el primer pueblo en decir tenemos la medalla de oro en el saqueo de Roma. Somos los primeros en saquear esa ciudad fundadora de una civilización. Fundadora de una civilización que en cierto modo es eterna, ¿no? Roma es una de las fundadoras de la civilización occidental y los visigodos son los primeros en saquearla. Luego vendría otro pueblo. ¿Qué pueblo saquea después Roma? Venga, a ver, estudiante de Historia con el Móvil. ¿Qué pueblo después de los visigodos saquea Roma? Efectivamente, los vándalos. Luego viene otro pueblo bárbaro que dice, hombre, como buen pueblo bárbaro, la prueba de fuego es saquear Roma. ¿Qué pueblo estoy hablando? Los hunos. Pero no sabemos qué pasó. El caso es que Atila, cuando iba a saquear Roma, le sale al encuentro el Papa León I y no sabemos qué dijeron en esa conversación, qué se le prometió a Atila. El caso es que Atila dice, venga, va, no saqueo Roma. Y luego, en 1527, otro pueblo que sí, que la verdad es que también se comportaron como bárbaros, también saquea Roma. ¿De qué pueblo estoy hablando? Unos bárbaros del sur, de unos bárbaros de la península ibérica, efectivamente, los españoles. Unos tercios españoles cabreados porque no cobraban, no les llegaba a su sueldo, y dijeron, ¿dónde hay riqueza? Ostras, en Roma, escucha, si la tenemos al lado. Y fueron a saquear y a reventar Roma. En este caso también fue una gran conmoción porque era la ciudad santa, la ciudad del Papa, la ciudad del vicario de Cristo en la tierra. O sea, eso también fue un golpe para la sociedad de la época, que nada menos que esa ciudad santa fuese saqueada por unos españoles que además lo hacen porque no habían cobrado su sueldo y necesitaban dinero, pues ya está, por eso lo hicieron, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de los visigodos, los godos, los ostrogodos. Uy, qué lío de nombre. Visigodos, godos, ostrogodos. Vamos a definir qué es cada cosa. Vamos a ver, los godos son el pueblo general, ¿vale? Los godos no es que fuesen un pueblo unido, no eran un reino con un solo rey, no. Los godos eran un conjunto de pueblos que era germano-oriental, ¿vale? Pero ahora dentro de los godos hay dos grupos principales, los visigodos y los ostrogodos, que al principio también estaban divididos entre sí, ¿vale? Pues eso es, ¿vale? Tenemos los godos como pueblo general y dentro de los godos tenemos a los visigodos y a los ostrogodos. Y los visigodos son los que llegan hasta la península ibérica, fundan el reino visigodo de Toledo y los ostrogodos años después llegarían hasta la península itálica. Y una cosa interesante de los godos es su religión, y es que eran cristianos arrianos. Un obispo, un misionero llamado el obispo Ulfilas, fue a predicar el cristianismo entre ellos. Y su cristianismo es particular, porque es el cristianismo arriano. ¿Qué dice este cristianismo? Que Padre e Hijo son de naturaleza diferente, que Dios y Jesús son diferentes. Al contrario de lo que se acordó o decretó, mejor dicho, en el concilio de Nicea, al que ya le hemos dedicado un episodio, que dice lo siguiente, y es que el Padre se encarnó en el Hijo, se encarnó en el hombre, de esa manera el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, engendrado y no creado, etcétera, etcétera. Ese es el credo nicénico que más o menos se sigue recitando
en la misa. Entonces los católicos y el resto de confesiones cristianas consideran que padre e hijo es de la misma naturaleza, pero los arrianos dicen que no, que padre e hijo son diferentes, ¿vale? Y bueno, ¿cuándo aparecen los visigodos en nuestra historia? Vamos a ver, estamos en la década del año 370 y los visigodos aparecen en la frontera del Imperio Romano Oriental, más allá del Danubio. Y una embajada visigoda va a visitar al emperador romano oriental, Valente, que estaba en ese momento luchando en el Próximo Oriente, y les pide, por favor, déjanos entrar. O sea, es que nos falta de todo. Nos faltan recursos, somos un pueblo trabajador, aguerrido, pero nos estamos muriendo de hambre, déjanos entrar y a cambio te serviremos. A cambio nos integraremos en el Imperio Romano de Oriente y os vamos a ayudar. Por cierto, ¿de quiénes huían los visigodos? Pues los visigodos están huyendo de otro pueblo bárbaro, pero en este caso viene del extremo asiático, de las estepas de Asia Central, de la frontera del Imperio Chino. Estamos hablando de qué pueblo. No te oigo, dímelo tú. No te oigo, sí, no te oigo. Hola, los hunos, desde las estepas de Asia Central, en una gran correría, llegan hasta la frontera del Imperio Romano Oriental. ¿Y qué hacen? Fastidiar a los pueblos bárbaros que estaban en las fronteras del Imperio Romano. Alrededor del Imperio Romano, un imperio rico, tenía distintos pueblos bárbaros en sus fronteras que los generales romanos más o menos mantenían a raya hasta que llegó un momento en que no podían más, ¿vale? ¿Pero qué hacen los hunos cuando llegan al Imperio Romano? Pues fastidian a los pueblos bárbaros que están en las fronteras. Y es por eso que los visigodos, huyendo de los hunos, se adentran en el Imperio Romano de Oriente. ¿Y qué hace el emperador Valente? Le dice, venga, va, me parece bien. O sea, os veo buenos chicos, me caéis simpáticos, se os ve cara de buena persona, venga, entrad. Y el emperador Valente permite que los visigodos entren en el Imperio Romano de Oriente y estamos en el año 376. Estamos en el año 376 y los visigodos ya pueden entrar en el Imperio Romano de Oriente y todos van a vivir en paz y en armonía y se van a llevar muy bien. Pues no, porque a los visigodos no se les da lo que se les había prometido y dicen, bueno, pues si tenemos hambre, ¿qué tenemos que perder? Así que se rebelan los visigodos contra los romanos orientales y se da la batalla de Adrianópolis. Oye, e inesperadamente los visigodos vencen y el emperador Valente es derrotado. ¿Vale? Le sucede Teodosio. Y el emperador Teodosio I les dice a los visigodos, tío, venga, relajaos, tranquilizaos, vamos a llegar a un acuerdo. Venga, vamos a llegar a un acuerdo que nos contente a todos, ¿vale? Venga, seguro que podemos entendernos. Y el emperador Teodosio les propone a los visigodos un pacto, y es que los visigodos serían tropas federadas dentro del imperio. Un ejército dentro del ejército. Y los visigodos aceptan. Así que otra vez tenemos paz. ¡Qué bien! ¿Y qué estaba pasando en el Imperio Romano de Occidente? ¡Ay, Imperio Romano de Occidente! ¡Qué historia tan triste! ¡Qué manera de destruirse a sí misma! Resulta que los generales de Roma Occidental no tenían otra cosa mejor que hacer que pelearse entre ellos. Y para ello cogían las tropas que estaban vigilando la frontera del norte, la frontera del río Rin, y desvían a esas tropas para usarlas en sus luchas intestinas, de manera que estaban desprotegiendo la frontera, de manera que estaban permitiendo que poquito a poquito, tacita a tacita, los bárbaros de esa frontera pudiesen entrar y agujerear el Imperio Romano de Occidente cual queso de Gruyère. Y en estos años había un general llamado Arbogasto que impone un emperador llamado Eugenio. Y claro, Teodosio, el emperador de Oriente, dice, estos están a punto de caramelo. La fruta está ya madura. Porque Teodosio ve que los romanos de Occidente están en un momento de debilidad y que es un momento perfecto para atacarles. Así que estamos en el año 394 y el emperador Teodosio le declara la guerra al Imperio Romano Occidental y en sus tropas están los visigodos. Parece que una de las divisiones las dirige un tal Alarico. Y entonces hay un enfrentamiento entre los romanos occidentales y orientales en la batalla del río Frígido, en la actual Eslovenia. Y la batalla dura 2 días y parece que los visigodos tienen un especial protagonismo y finalmente vencen. Vencen los romanos orientales y por última vez
el Imperio Romano de Occidente y Oriente se vuelve a unir. Teodosio vuelve a unificar los dos imperios. Bueno, pasó que Teodosio muere y cuando muere le suceden el imperio se vuelve a dividir entre Occidente y Oriente, uno para Arcadio y otro para Honorio, ¿vale? Honorio para Occidente, Arcadio para Oriente. Pero volvamos a la batalla del río Frígido, estamos en el año 394, Teodosio ha vencido y está el imperio unificado y los visigodos pues han dado sus sangres, su alma y todo lo que tenían por ayudar a los romanos orientales, pero de nuevo los visigodos no se consideran bien tratados, consideran que no les dan lo que prometen. Y en estas, pues, ¿cómo se las gastaba esta peña? Pues ya os lo podéis imaginar. Por estos años, su líder ya es Alarico, y bueno, viendo que no le hacían mucho caso, pues bueno, vamos a la política de hechos consumados, y los visigodos se dedican a saquear. Se dedican a saquear los Balcanes y Grecia. Una ciudad como Atenas negocia, pero otras ciudades como Corinto, Argos y Esparta son saqueadas y arrasadas. Los romanos de Oriente otra vez quieren negociar, a Alarico le dan un título especial, pero los visigodos ya van a lo suyo, ya están desbocados, ya están descontrolados y se lanzan al saqueo. ¿De dónde van ahora? Por supuesto, a Occidente. Me pregunto, o sea, no sé si escucharon ustedes el episodio de Atila. Espero que sí. Espero que sí. Y es que, claro, veo que Atila, que viene después, siguió la misma ruta que los visigodos. Y yo pues me pregunto, ¿no? Si es que Atila siguió el mismo camino que los visigodos, pero el mismo. O sea, los Balcanes, luego Italia, luego Francia. O sea, yo me pregunto si es que Atila lo hacía de manera consciente porque ya escuchó las historias, de alguna manera le habrían llegado las historias de los visigodos y dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. O sencillamente fue improvisando y es coincidencia que ambos pueblos tomasen el mismo camino, pero me llama la atención. Yo me estoy apostando más a que Atila algo escuchó, le llegaron las historias de los visigodos y dijo, pues yo también. Porque ya os digo que el camino es bastante parecido. Así que en el año 401, Alarico y los visigodos cruzan los Alpes y allí hay un general, el general Estilicón, y lo frena. Estilicón consigue frenar a los visigodos en Pollentia en el año 402 y luego en Verona, pero los ha frenado, pero no derrotado del todo. O sea, han sido derrotas, pero los visigodos no están derrotados. Han perdido la batalla, pero los visigodos siguen con su ejército más o menos intacto y todavía son una auténtica amenaza. ¿Qué pasa? Que en ese momento la capital del Imperio Romano de Occidente es Rávena, ¿vale? Que se puede defender mejor que Roma, y el general Estilicón, que es de origen bárbaro, es ejecutado. Convencen al emperador de Occidente que Estilicón, pues que está conspirando, que cuidado porque tiene origen bárbaro, y a partir de aquí, a partir de la ejecución de Estilicón, estalla un odio contra los generales de origen bárbaro. Y hay una matanza. Se empieza a perseguir y a matar a los auxiliares y a los altos cargos que tuviesen origen bárbaro. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Los bárbaros llevan como unos 2 siglos que poquito a poco se van adentrando en las fronteras. Y a menudo el Imperio Romano de Occidente llegaba a acuerdos con los bárbaros. Y es por eso que algunos bárbaros, pues que habían acordado con el Imperio Romano de Occidente, algunos pues se integraban en el ejército y claro, esos tenían hijos y esos tenían hijos, más hijos, etcétera, etcétera. De manera que generales de origen bárbaro llegan hasta el primerísimo nivel y llegan hasta las altas esferas del Imperio Romano de Occidente. Entonces, ¿qué pasa? En el año 408, a raíz de la ejecución de Estilicón, surge un estallido pues xenófobo y se persigue a todos los altos cargos de origen bárbaro. Y en estas que Alarico aprovecha el lío tremendo que tienen montado y se dirige a Roma. Ojo, la capital ya era Rávena, pero no. La estrella, la joya era Roma en el año 408. Se dirige a Roma, consigue negociar con el Senado, pero Alarico ve que estos no tienen media aguantada, así que en el año 410 Alarico definitivamente y su pueblo, el pueblo visigodo, se dedica a saquear Roma, como hemos dicho,
dicen que respetan la Basílica de San Pedro, pero en todo caso esto fue un golpe tremendo para la moral de la época. Y entre los cautivos hay una mujer que es una leyenda, que ya hemos mencionado varias veces en otros podcasts, que es Gala Placidia, que era la hija del emperador Teodosio, hermana de Honorio y Arcadio. ¿Y qué hacen los visigodos? Se la llevan presa y la casan con el sucesor de Alarico, que se llamaba Ataulfo. ¿Qué pasa? Que bueno, años después a Ataulfo lo matan y en una negociación de nuevo entre visigodos y romanos occidentales, Gala Placidia puede volver a Rávena y se casa con Constancio, que sería el futuro emperador Constancio III. Y Gala Placidia sería la madre de Valentiniano III y de Honoria. Ya, y espero que estéis diciendo, espero que a todos estéis diciendo ahora mismo, vale. Quien no haya dicho, Valentiniano III y Honoria, no, enfadado me habrá. Enfadado y molestado me habrá quien no haya dicho, entonces voy a repetirlo otra vez para que digáis, y decía, y se casa con Constancio, que será el futuro Constancio III, que es la madre de Valentiniano III y Honoria. Bien, vale, ahora sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo lo de para que no lo haya escuchado? Bueno, pues Valentiniano III ya han aparecido en el episodio de Atila, ¿no? Escuchadlo. Y decía que durante varios años, mientras Valentiniano es pequeño, Gala Placidia es la regenta. Y esta mujer pues tuvo que gestionar nada menos el periodo en el que los vándalos saquean el norte de África. Y bueno, después del saqueo de Roma, los visigodos se dirigen hacia África, van al sur de Italia, para luego su intención era irse a África, pero justo antes de cruzar a África, Alarico muere, no se sabe muy bien por qué, y le sucede, pues como habíamos dicho, Ataulfo, y Ataulfo dirige a su pueblo hacia la Galia, y allí establecen primero el reino visigodo de Tolosa, y de la Galia luego pasarán a la península ibérica y establecerán el reino visigodo de Toledo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que tengo 350.000 proyectos más relacionados con la educación, que tengo redes sociales, que supongo que ya me estás siguiendo, ¿verdad? ¿Vale? Soy el profesor inquieto en Instagram, en YouTube, en TikTok, el profe inquieto en X, ¿vale? Así que bueno, te dejo sus enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor de lo mejor.